A todos nos ha pasado. Caminas por una calle que nunca habías pisado, y de repente, todo te resulta familiar. Miras un rostro, escuchas una frase, o entras en un lugar nuevo, y una sensación extraña te sacude, ya viví esto antes. Es fugaz, confuso, y por un instante, el tiempo parece doblarse sobre sí mismo. A eso lo llamamos déjà vu, una expresión francesa que significa literalmente ya visto. Durante siglos, ha sido uno de los fenómenos más desconcertantes de la mente humana. ¿Estamos recordando una vida pasada? ¿Una visión del futuro? ¿O simplemente un error del cerebro? La ciencia, curiosa y paciente, ha intentado responderlo. Y aunque el déjà vu sigue siendo un misterio parcial, hoy sabemos más que nunca sobre sus mecanismos, sus causas, y lo que revela acerca del funcionamiento de nuestra memoria. Durante mucho tiempo, el déjà vu fue considerado un fenómeno sobrenatural. En el siglo XIX, algunos lo atribuían a recuerdos de reencarnaciones o incluso a mensajes del inconsciente. Pero a medida que la psicología y la neurociencia avanzaron, los científicos comenzaron a sospechar que no se trataba de magia, sino de memoria. La mente humana no es una máquina perfecta. Nuestra memoria funciona por asociaciones. Cada vez que vivimos algo nuevo, el cerebro busca patrones, similitudes, conexiones con experiencias anteriores. Y a veces, en esa búsqueda, se confunde. Imagina que entras a una cafetería en otra ciudad. Las luces, el olor a café, la disposición de las mesas, el sonido de una canción lejana. Quizás, sin saberlo, todo eso se parece a una escena que viviste hace años. Un restaurante con una iluminación similar, una melodía parecida, una sensación idéntica. Tu cerebro detecta la coincidencia, pero no logra ubicar el recuerdo exacto. Entonces activa una alarma de familiaridad. Y tú sientes el impacto, esto ya lo viví. El déjà vu es, en esencia, un error de memoria, una confusión entre la percepción del presente y la sensación de haberlo experimentado antes. Los neurocientíficos han encontrado pistas fascinantes al estudiar este fenómeno. Usando técnicas como la resonancia magnética funcional, han observado que el déjà vu está relacionado con una zona del cerebro llamada lóbulo temporal medial, especialmente el hipocampo, el centro donde se procesan los recuerdos. El hipocampo actúa como un archivador, compara la información nueva con la almacenada para decidir si algo nos resulta familiar o no. Cuando esa comparación falla, por ejemplo, si una señal eléctrica llega un poco antes de tiempo o se mezcla con otra, el cerebro puede interpretar erróneamente una experiencia nueva como un recuerdo antiguo. Es como si, por un instante, dos cables se cruzaran. El resultado, una breve sensación de repetición, de haber estado allí antes, aunque sepamos que es imposible. Este pequeño glitch cerebral es más común de lo que creemos. Se estima que alrededor del 60 al 70% de las personas lo han experimentado alguna vez. Curiosamente, el déjà vu es más frecuente en jóvenes adultos y tiende a disminuir con la edad. También ocurre con mayor frecuencia cuando estamos cansados, estresados o distraídos, momentos en los que el cerebro puede cometer pequeños errores en el procesamiento de la memoria. Y hay algo aún más interesante, el déjà vu está relacionado con la memoria de reconocimiento, la que nos permite identificar algo como familiar sin recordar exactamente dónde lo vimos antes. Esa memoria, por lo general, funciona bien. Pero cuando se activa fuera de contexto, produce esta sensación ilusoria de repetición. Durante años, los investigadores se preguntaron si el déjà vu podía ser una especie de recuerdo falso. Hoy sabemos que no es exactamente así. El cerebro no recuerda algo que no pasó, sino que reacciona como si lo recordara. Es una ilusión de la memoria, no un recuerdo inventado. El psicólogo Alan Brown, uno de los mayores expertos en el tema, propuso una teoría interesante. El déjà vu sería un efecto del procesamiento inconsciente. A veces, percibimos detalles del entorno de manera subliminal, sombras, sonidos, patrones, antes de prestarles atención consciente. Cuando finalmente los notamos, el cerebro ya los ha procesado una vez, y eso nos da la sensación de familiaridad. No hemos vivido la escena antes, pero sí la hemos percibido unos instantes antes de darnos cuenta. Otra teoría, más reciente, apunta al papel de la memoria reconstructiva. Cada vez que recordamos algo, el cerebro no reproduce una grabación perfecta, reconstruye la experiencia.
Y ese proceso utiliza fragmentos de recuerdos pasados para dar forma a los nuevos. Así, cuando una experiencia presente se parece demasiado a una pasada, el cerebro puede mezclar las señales y generar la ilusión del déjà vu. En 2016, un grupo de investigadores británicos realizó un experimento revelador. Pidieron a varios voluntarios que leyeran listas de palabras relacionadas, por ejemplo, cama, sueño, almohada, noche, pero sin incluir una palabra clave, dormir. Luego, al preguntarles si habían visto la palabra dormir, muchos afirmaron que sí. Su cerebro había completado el patrón. Esa falsa familiaridad, extrapolada al mundo real, podría ser el origen del déjà vu. Pero hay un tipo de déjà vu que la ciencia estudia con especial interés, el que ocurre en personas con epilepsia del lóbulo temporal. En estos casos, el déjà vu no es un fenómeno aislado, sino una aura, una señal previa a una crisis epiléptica. Durante esos segundos, las neuronas en el lóbulo temporal se activan de forma anómala, provocando una sensación intensa de familiaridad o repetición. Este hallazgo fue crucial para entender que el déjà vu tiene raíces neurológicas, no místicas. Sin embargo, eso no significa que todos los déjà vu sean patológicos. En la mayoría de las personas, son episodios breves, inofensivos y hasta fascinantes. Un pequeño recordatorio de lo complejo que es el cerebro y de lo difusa que puede ser la línea entre el pasado y el presente. A nivel emocional, el déjà vu también nos impacta porque desafía nuestra confianza en la memoria. Estamos acostumbrados a pensar que lo que recordamos es verdad. Pero el déjà vu nos enseña que incluso los recuerdos pueden engañarnos. Nos muestra que la mente no siempre distingue con claridad entre lo vivido y lo imaginado. Algunos investigadores creen que el déjà vu podría ser una especie de comprobación del sistema del cerebro. Un mecanismo de verificación que evalúa constantemente si la información nueva coincide con la antigua. Cuando ese sistema se desincroniza, surge la ilusión. Un fallo mínimo en un engranaje inmenso, y el tiempo parece repetirse. El déjà vu, en el fondo, nos recuerda algo más profundo, la fragilidad de la percepción. Cada instante que vivimos es una construcción mental. El cerebro organiza el caos del mundo en una secuencia coherente, una historia que podamos entender. Y de vez en cuando, esa narrativa se quiebra. Por un momento, vemos el mecanismo detrás de la ilusión del tiempo. No es una falla, sino una ventana. Una breve oportunidad para darnos cuenta de que la realidad, esa que creemos tan sólida, es, en gran medida, una creación de nuestra mente. Quizás por eso el déjà vu nos fascina tanto. Porque cuando ocurre, sentimos que el universo nos guiña un ojo. Como si una parte de nosotros ya hubiera vivido este instante, en otro lugar, en otro tiempo. Tal vez no sea así, pero la sensación es tan real que por un segundo lo creemos. La ciencia nos dice que es un simple error neuronal, una chispa en el hipocampo, una coincidencia eléctrica.